Sutra 30. Ahimsa, Satya Asteya, Brahmacharya, Aparigrana y Yama. Los yamas son no dañar, veracidad, no robar, castidad y no codiciar. La no violencia es el primer yama. La palabra hinsa significa causar dolor. En ocasiones se traduce en libros como no matar, pero no es correcto. Hinsa es dolor y puede ser tanto dolor mental como físico. Ahimsa, su opuesto, significa por tanto que no creamos ningún dolor en ningún sentido. Ahimsa era una de las prácticas más importantes de Mahatma Gandhi. Cualquiera de los yamas y niyamas puede ser utilizado como un sadhana principal. Los yamas y niyamas están muy relacionados con los 10 mandamientos de la cristiandad y del judaísmo, o con las 10 virtudes de Buda. No existe práctica religiosa que no contenga estas acciones y omisiones. La práctica de los yamas y niyamas es importante y purifica la mente. No deberíamos pasar por encima de ellas con la idea de alcanzar rápidamente pratyahara, dharana y dhyana. Todo el mundo desea meditar, pero no podemos meditar realmente sin la práctica de yamas y niyamas. No se puede purificar la mente si está turbia, porque las partículas en suspensión se removerán. La turbulencia es un estado que permanece si no actuamos de forma desinteresada, de forma purificadora. Si las acciones se llevan a cabo para contentarnos, para ganar dinero, fama, para tener una buena reputación en la sociedad, la turbulencia se mantendrá. Pero si nuestra actividad se dirige hacia la purificación, mediante la generosidad, las turbulencias desaparecerán. Esta es la razón por la que el karma yoga es tan difícil. El karma yoga nos causa dolor al principio, pero satisfacción al final. Es importante aplicar esta regla y tener experiencia directa, no solo leer los sutras, solo el conocimiento directo nos conduce a vidya. Muchas personas famosas iban al ashram de Gandhi para aprender yoga, pero su primera clase de yoga era siempre limpiar las letrinas, agujeros, en la tierra. Y en el ashram de Swami Sivananda sucedía lo mismo. El entrenamiento era muy duro. Hoy en día todo es muy confortable y tranquilo y todo el mundo puede practicar sadhana. Pero algunas veces en nuestra vida, cuando comenzamos algo, debemos hacer todo por nosotros mismos. Por lo tanto, estate preparado para ello. Los yamas y niyamas ayudan realmente a desarrollar nuestra fortaleza. Sutra 31. Yati de Sakala Samayana Vashinat Sarvabhauma Maha Briatan. Estas restricciones no están limitadas por la estructura social, la situación, el tiempo, las circunstancias y constituyen un gran voto universal. Todos tenemos excusas de cómo nuestra práctica puede ser diferente a la de los demás, pero Patanjali nos recuerda que la mente es igual en todos los lugares, ya sea manejando un ordenador o un coche de caballos. Sutra 32. Saucha, Santosha, Tapas, Swadhyayesvara, Pranidanani, Niyama. Los yamas son limpieza, contento, austeridad, estudio y rendición. Debemos cultivar las cualidades positivas. La limpieza no solo es externa, sino interna. La limpieza interna es la práctica de las asanas y de una dieta adecuada.
Las asanas mueven la energía, por lo que los órganos internos y los nadis se purifican. El cuerpo debe estar libre de obstrucciones, de otra forma habrá también obstrucciones en la mente. De la misma forma que cuidamos nuestra casa, apartamento o habitación, necesitamos cuidar de nuestro cuerpo para mantenerlo limpio y disciplinado. Sutra 33. Vitarka Vadane Pratipasha Vavanam. Los pensamientos negativos o dañinos que perturban la mente pueden ser superados por una constante reflexión en sus opuestos. Es posible purificar la mente con los pensamientos opuestos para que el odio se transforme en amor. Es importante un ambiente positivo. Somos tan sensibles a lo que la gente dice que si vivimos en un ambiente en el que la gente es negativa todo el tiempo, es imposible desarrollar la positividad. Cuando estamos en el trabajo no siempre es posible elegir a las personas con las que estamos, pero en privado sí podemos elegir y deberíamos elegir permanecer en el más positivo de los ambientes. Pratipasha Bhavana significa la práctica de la sublimación, la concentración en el pensamiento opuesto, no solo durante la meditación, sino durante la vida diaria. Imaginémonos a una madre con su hijo todo el día, permitiéndole hacer lo que quiere en todo momento. Si el padre viene a casa en la tarde e intenta disciplinar al niño, ¿funcionará? La mente es un niño espiritual. Si durante el día permitimos a la mente hacer lo que desea y en la tarde la intentamos traer a la meditación, escuchará la mente. Por ello, los pensamientos dañinos deben ser contenidos a lo largo del día. Sutra 34. Vitarka Hinsadaya Krita Karitanumodita Loba Kroda Mohapurvaka Mirdumadhyadimatra Dukananananta Pala Itipratipasha Vavanam. Los pensamientos y las emociones negativas, tales como la violencia, sean cometidos inducidos o causados mediante la avaricia, la cólera o el engaño, y ya sean del nivel leve, medio o intenso, nos conducen al dolor continuo y a la ignorancia. Por ello es necesario reflexionar en sus opuestos. Todos los pensamientos, emociones y acciones pueden ser expresados en sentido contrario. Sutra 35. Ahimsa Pratistayam Tak Samidau Vaira Tyaga. Cuando la no violencia se establece sólidamente en la mente del yogi, la hostilidad se desvanece. Conocemos muchas historias de yogis que viven en los Himalayas que pueden estar con animales salvajes, permaneciendo estos tranquilos y llenos de paz. Los yogis pueden vivir con serpientes, tigres, leones o elefantes. Cuando los animales perciben que ahimsa, la no violencia, está arraigada, no nos molestan. Cerca de Rishikesh vivía en una cueva una yogini alemana discípula de Swami Sivananda. Era escultora y realizaba bellas esculturas del señor Ganesha, de la diosa Lakshmi y de otras deidades en la cueva. Vivía con serpientes salvajes en la cueva. Los monjes del ashram le llevaban harina y arroz. Ella preparaba chapatis en la cueva y se los daba a las serpientes. Irradiaba paz y las serpientes la respetaban. Tanto Buda, Gandhi como Jesús practicaban ahimsa. Todas las religiones han desarrollado esta idea. Sutra 36. Satya Pratistahayam Kriya Palasrayatuan. Cuando la verdad se establece sólidamente, el yogi obtiene el resultado de la acción sin actuar. Esto significa que si alguien se establece en la verdad, no necesita actuar a sabiendas nunca más para progresar. Las cosas llegan a esas personas de forma natural. Swami Vishnudevananda decía que la verdad es algo peligrosa. Si decimos la verdad al desnudo, podemos herir a las personas.
Si nos preguntan algo que sabemos pero que es una información negativa para alguien, podemos decir, bueno, lo sé, pero no te lo voy a decir, porque no quiero hacer daño a esa persona. Esto sería verdad, mientras que decir no lo sé sería mentira. En ocasiones es necesario encontrar el camino para decir la verdad sin hacer daño. Las cosas se colocarán en su sitio si la verdad las dirige. Si la mente está establecida en la verdad, el miedo disminuirá y desaparecerá, porque no hay nada que ocultar. Podemos mirar a todo el mundo a los ojos, porque no hay ninguna mentira oculta. La verdad está ligada finalmente a la liberación o realización del ser. Es maravilloso cuando nuestra vida es un libro abierto y no existe el temor. Sutra 37. Asteya Pratistayan Sarvarak Nopastanam. Cuando el no robar se establece sólidamente, el yogi recibe todas las riquezas. ¿Qué significa no robar? El concepto de asteya no significa solo no robar dinero, sino que abarca la avaricia y el derroche o despilfarro. El mundo entero está robando muchos recursos de los países del tercer mundo. Y esto es robar de hecho. Todos estamos pasando una época dorada, viviendo en lugares bonitos, con dinero, con grandes coches y con comida en abundancia, mientras otros países se mueren de hambre. Sabemos que esta forma de actuar no es correcta y que si no compartimos las cosas que tenemos, estamos robando de hecho lo que no nos pertenece. Así de sutil es el concepto de no robar. Por ello los yogis no tenemos demasiadas cosas. Tenemos lo que necesitamos, pero no acumulamos las cosas innecesarias. Si acudimos a una casa de hoy, las puertas de los armarios apenas cierran. Deberíamos ser especialmente cuidadosos para no acumular objetos materiales innecesarios. La acumulación no nos aporta tranquilidad mental. Si almacenamos riquezas, estaremos preocupados por ellas y deberíamos dotarnos de guardias, perros o alambradas eléctricas conectadas con la policía. Es un gran quebradero de cabeza. Cuando tenemos menos posesiones, la vida se hace más fácil. Debemos aprender asteya, paso a paso, dado que la mayoría de nosotros procedemos de sociedades opulentas. No debemos prescindir de todo de un día para otro. Esto sería contraproducente. Es mejor reflexionar, practicar un poco y avanzar lentamente hacia asteya. No poseer demasiadas cosas es una crilla. Sutra 38. Brahmacharya Prastistayam Virya Lava. Cuando brahmacharya o continencia sexual se establece sólidamente, se obtiene una vitalidad vibrante. Todos deseamos tener una vitalidad vibrante, pero no practicar brahmacharya. Brahmacharya, acharya, es maestro, el maestro de Brahman, por lo que literalmente quiere decir comprender la creación. En el Raya Yoga, la sublimación de la energía sexual no tiene connotaciones morales. En el Raya y en el Kundalini Yoga, se entiende que el fluido que se produce por el varón y la hembra durante el acto sexual es muy potente. Se denomina hojas y no es fácil de recuperar. Hay hojas en la atmósfera entre las 4 y las 6 de la mañana, por lo que los yogis meditan a esta hora. Cuando los rayos del sol llegan a la atmósfera, hojas desaparecen. Hojas se parece al ozono y nos da la vitalidad que necesitamos para tener fuerza. Fuerza física, pero también fuerza mental. La fuerza física puede obtenerse a través de otros medios, tales como el jogging y la alimentación sana, pero la fuerza mental deriva fundamentalmente de hojas. Hojas crea tejas y es tejas la que nos da un aura, construyendo de hecho nuestro sistema astral. Cuando el sistema astral comienza a purificarse, resplandecemos. El pranayama funciona de la misma forma.
El Ayurveda tiene un gran conocimiento de tejas y hojas, tellas y ollas. En el libro del doctor David Frank Murley, Ayurveda y la mente, se explica con gran detalle cuando tellas y ollas no están en equilibrio, enfermamos. Muchas personas se concentran en ollas, pero esta energía no es transformada en tellas porque la mente meditativa no se sintoniza de manera correcta. Las personas que hacen muchas asanas y pranayama y que no transforman su energía en tellas mediante el pensamiento positivo y la rendición a Dios, enferman. Cuando existe demasiado ollas, quiere decir que hay demasiada energía. Los médicos ayurvédicos pueden comprobar esta circunstancia en los pulsos. Pita se agrava, Kapha está baja y Vata es inconstante y la persona no tiene su mente bajo control y puede volverse loco. Por eso necesitamos un maestro que nos guíe en nuestra práctica de estas técnicas y que nos asegure el equilibrio. En el libro La práctica de Brahmacharya de Swami Shivananda dice que deberíamos ponerlo en práctica según el papel que juguemos en la sociedad. Si nuestro papel es espiritual y somos monjes o monjas, entonces debemos avanzar hacia Brahmacharya gradualmente. Si somos padres de familia, no podemos llegar a casa y decir a nuestra pareja, a partir de ahora he comenzado a practicar Raya Yoga. Tú duerme allí y yo aquí, porque ambos enloquecerían. Sutra 39. Aparigraha Shairye Yanma Katanta Samboda. Cuando la tendencia a no adquirir se establece sólidamente, se comprende la finalidad del nacimiento. Aparigraha quiere decir no ser codicioso ni esperar recompensas. Cuando un yogi supera la avaricia, cuando no desea nunca más tener posesiones, se libera del mundo material. Poco a poco nos damos cuenta de que un regalo, salvo que se haya entregado de forma completamente desinteresada, no es realmente un regalo, sino un objeto de manipulación. Muy a menudo cuando recibimos un regalo existe una expectativa de que deberíamos dar algo a cambio. Aparigraha te liberará de la avaricia y de toda idea de dar y recibir. Exige un discernimiento claro. Por supuesto que podemos aceptar regalos, pero si creemos que existe algún tipo de manipulación detrás, no deberíamos admitirlos. El regalo puede ser también en forma verbal, como cuando decimos a alguien tú eres maravilloso, y al poco tiempo decimos puedes hacerme un favor. Esto es aparigraha también. Debemos tener cuidado con esto, porque no alcanzaremos la realización de esta forma, sino que crearemos servidumbres. Sutra 40. Sausha Swanga Yaguksa para ir a Sansarga. Con la purificación se incrementa el disgusto hacia el propio cuerpo y la aversión a entrar en contacto físico con otros. El disgusto aquí no significa aversión, sino un nivel muy elevado de discernimiento. Cuando contemplamos el cuerpo nos damos cuenta que es finalmente un objeto impuro. Salen tantas cosas de nuestro cuerpo. El dióxido de carbono se expulsa con la respiración, por lo que en una habitación llena de gente, sin ventanas abiertas, decimos, necesito aire. El aire sigue ahí, pero es un aire viciado. En la clase turística de un avión solo hay un 50% de oxígeno, en clase business 70% y en clase preferente 98%. Estamos pagando por el aire y es muy caro. En clase preferente tenemos casi tanto oxígeno como el piloto, pero en el resto del avión lo que respiramos es lo que previamente ha sido exhalado por los demás. Por ello es por lo que nos sentimos tan cansados después de un viaje de avión.
La piel libera muchas sustancias. En todo momento estamos segregando, por la nariz, por la boca y por todos los orificios de nuestro cuerpo. Si colocamos a la purificación en un lugar elevado, nos dará asco nuestro cuerpo. Oleremos nuestro propio cuerpo. Las kriyas, asanas y pranayama del Hatha Yoga aparecen a causa de esta suciedad. Combinamos el sol con la luna. El sol interior es el plexo solar. Purificamos el plexo solar mediante los movimientos de las asanas. La luna está asociada a la columna vertebral. Cuando tratamos de combinar el sol con la luna, la purificación acontece. Cuando el prana y el apana se unen, la purificación tiene lugar y el cuerpo se volverá más limpio. En la perspectiva más profunda de Hatha Yoga vemos que las diferentes técnicas están conectadas. Cuando unimos prana y apana se produce calor. Cuando esta unión se aplica a la meditación, el calor dirige la energía hacia arriba y purifica nuestro sistema endocrino. Entonces las glándulas producen un néctar, amritam. En este estado, el cuerpo está emborrachado con ollas y tellas. Entonces tenemos un cuerpo yógico. Esto es una meta elevada.